No estábamos preparados para lo que iba a suceder. Sin saberlo, habíamos comenzado un viaje indescriptible cargado de emociones, que tocaron lo más profundo de nuestro ser. Una mezcla de cultura, horror y amor estaban contenidas tras las puertas que guardaban celosamente las vivencias de una familia tan particular como entrañable. Unas puertas que estábamos a punto de abrir. Las puertas de la mansión de Madeleine. Madeleine llegó a su deslumbrante casa, situada en Francia, en 1970, desde su país natal, Camerún, tras contraer matrimonio en su aldea, a la edad de 23 años, con un militar francés que casi le doblaba la edad, en 1967. Fruto de este romance, que surgió en el epicentro de un conflicto armado en Camerún tremendamente sangriento, nacieron 4 hijos, 2 niñas y 2 niños, que crecieron en la mansión junto a su abuela materna y las visitas puntuales del hijo mayor de Madeleine, resultante de una relación anterior, que se quedó viviendo en Camerún como militar. Acompáñanos por un nuevo viaje al pasado. Acompáñanos en este recorrido por la casa de Madeleine. Aquí comienza su aventura. Vamos a empezar, mis apasionados, por la entrada de la casa. Fijaros. Aquí tenemos la moto de uno de los niños. Bueno, pasaría a uno o a otro. Estaría Madeleine preocupada por aquí con la moto y sus hijos. Fijaros aquí donde hacía colgar Madeleine las chaquetas de toda la familia entera. Tenemos el casquito. A ver. Mirad qué maravilla de casa. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Wow! Fijaros las cintas. Aquí grabarían todas las cosas de la familia. ¡Wow! ¿Os imagináis? Me imagino a Madeleine con la cámara y grabando a todos sus hijos. Pues igual con la moto, ¿no? Fuera en la calle. Mirad las muñecas. Wow, son espectaculares, ¿eh? Qué bonita. Mirad los libros. Fijaros, libros de jardinería. Eran de Madeleine, porque está lleno de plantas, jarrones, unos decorados espectaculares que además vais a ir viendo que se trajo de su país. Ya veréis qué cosas más bonitas. Fijaros aquí. ¡Wow! Un álbum familiar. Fijaros. ¡Wow! Mira, ¿serían los hijos y el padre? ¡Wow! Fijaros. Este será el hijo grande. El mediano y esta es la niña. Wow. Está lleno de fotos. Todas militares, ¿eh? ¡Wow! ¡Mirad! Fijaros en estos detallitos, ¿eh? Yo creo que pensando en su país, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué pasada! Fijaros aquí. Una piña. Tenemos una piña. ¡Qué maravilla! La aspiradora de Madeleine.
¡Wow! Nos venimos por aquí, como veis, las plantitas que tenemos aquí, ¿veis? Son de plástico. Y habéis fijado, ¿no? Supongo, en esta que cae en la escalera. Y allá arriba, fijaros. ¡Qué maravilla, ¿eh? Pero vamos a ir por aquí primero. Vamos a ver esta sala. Mauro, el que se convertiría en el marido de Madeleine, llegó a Camerún en 1965, tan solo 5 años después de la independencia del país africano de su colonizador, Francia, como parte de un destacamento militar destinado a acabar con las revueltas que se produjeron en todo el territorio a raíz del descontento popular con lo que algunos denominarían un gobierno títere de los intereses franceses. El ejército francés no dudó en utilizar toda su fuerza, alguna más que reprobable, para contener las revoluciones internas del país. Acabaron con poblaciones enteras, utilizaron material militar actualmente prohibido, acabaron con líderes políticos, incluso crearon campos de concentración. El infierno estaba desatado en Camerún. En medio de este escenario, cuesta pensar que Mauro y Madeleine iniciasen un romance que finalizó en matrimonio en tan solo 2 años. De verdad, qué buen gusto. Mira con... Fijaros la jarrita a juego. ¡Qué bueno! Fijaros que tenían unos pedazos altavoces alucinantes. Mira la chimenea. ¡Wow! Fijaros los detalles de esto. Estamos escuchando a gente fuera. No puedo hablar muy fuerte, mis apasionados, fijaros. Ah, pues mira, 2 niños y 2 niñas. ¡Ostras! Pues me he equivocado, mis apasionados. Fijaros la cabeza de jabalí, que mal rollo me da. Me imagino Madeleine haciendo sus flores, poniendo sus flores aquí con los CDs, fijaros, con la música aquí, porque mirad, oh, es una maravilla. Mirad los discos, es que no puedo sacarlo. Ahora vamos a ver un disco. Esta era la música que le gustaban. No sabemos. Yo creo que más a los hijos, ¿no? A ver si puedo sacar otro. Y las cintas, a ver. Si no se me caen mis apasionados. Leonardo, Brasil. Este sí que sería más de la Madeleine, ¿verdad? Mis apasionados. ¿Eh? Suena más. Como veis, está lleno de CDs, de cintas. Me gustaba mucho la música, ¿eh? ¡Wow! Fijaros el mueble. ¡Qué maravilla! Wow.
Me encanta este mueble, mis apasionados. Qué bonito que es. Vamos a ver. Mirad las gafas. ¡Ay, qué bueno! ¡Wow! Los vasitos. ¡Qué pasada! Vamos a ver este mueble. Perdonad que no hable mucho. Oh, no puedo abrirlos. Este sí lo puedo abrir. ¡Oh, Dios, mis apasionados! ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Qué verdadera maravilla! De arriba, que si no... ¿Qué tenemos? ¿Es un armario? Ah, vale, están las cositas de conserva. Ay, las arañas que aquí. Fijaros cuántas cosas tenía. Mirad las conservas, monchetas, garbanzo, lentejas. Oh, hostia. Y nada, mis apasionados. Voy a salir de aquí, que al final me ven. ¿Os habéis fijado en la pared? Mirad. Fijaros el techo, lo que hace, mis apasionados. Sí, sí, hace redonda, ¿eh? Aquí es bonito. No le falta detalle, ¿eh? Claro, no me extraña, echaría de menos madre de su país. Y fijaros, ciervos, árboles. Este está tejido. Mirad. Y nos venimos por aquí. Aquí tenemos más cositas. Por aquí está caído, como veis. Y por aquí se viene a la cocina. Vamos con cuidado por aquí a la cocina. La cocina de Madeleine. Madre mía. Fijaros qué pasote. I'm standing with this white flag in my hand, trying to open up my arms again. Won't you die? I've always living on the run and setting fires. Darling, won't you die? Madeleine llegó a este mundo en 1944, en una aldea de Camerún, de la que su padre, nacido en 1902, era el jefe. A pesar de ser madre joven y mantener una relación con un compatriota camerunés, inició un particular romance con Mauro, un militar francés 19 años mayor que ella, que participaba activamente en la lucha armada que asolaba al país, algo inaudito a los ojos de muchos, algo digno de una versión africana de Romeo y Julieta. Los novios obtuvieron el beneplácito de los padres de Madeleine para formalizar su relación y contraer matrimonio en la misma aldea que regentaba el padre de la novia. Y eso hicieron, casarse. Un particular matrimonio que los años ha demostrado que no fue algo estrictamente interesado, sino basado en el amor. Tenemos un montón de cositas por aquí. Mirad el plato. ¡Wow!
Hace relieve con las manzanas. Madre mía. Fijaros. También qué típico. Wow. Tenemos por aquí una linternita. Es que están muy duros, de verdad lo digo, mis apasionados. Los cajones. Bueno, ahí tenemos como vasos. No, son fiembreras chiquititas, pero es de cristal. Wow. Ahora enseñaré la despensita. O sea, tenían 2 microondas, fijaros, Fijaros las telarañas. ¡Guau! ¡Cuántas arañas! ¡Guau! Está totalmente, ya lo veréis, un poquito revuelta la casa. Se nota que entra de todo. Otros compis exploradores que mueven cosas y hacen sus fotos, sus vídeos. A ver por aquí que tenemos. Ya veréis en la sala que os llevaré. Fijaros. Oh, aquí me imagino a Madeline haciendo un pastel. Aquí haciendo un pastelito. Mirad. Le gustaba hacer pasteles. Un pastel de chocolate seguro. Mirad. Lleno de llaves. Aquí tenemos mucha información. Muchos libritos. Me vengo por aquí. Ay, claro, si es que esto no se puede cerrar. Mira, la típica ajena antes. Sí, pero ahora no puedo abrirla. Chicos, no puedo abrirla, pero esto es una ajena. Se abre esto y tú aquí escribías, ¿ves? Una de este color y otra roja. Y libretas, tenía muchas libretas. ¿Qué tenemos por aquí? Muchos números de teléfono. Y por aquí abajo tenemos unas ollas enormes, fíjate. Grandes, bonitas. Claro, era tanta familia que tenían que tener ollas grandes, sí o sí, ¿verdad? Mis apasionados. Porque si no, ¿cómo podía hacer? ¿Eres tú? Susto, nada, Germán. Fijaros aquí arriba. Todo lo que tiene aquí arriba. Me encanta. Es que no llego. Las planchas antiguas. Para la luz. El aceite. Mira esta plancha. Mirad la pesa. ¡Qué maravilla! Mira, hay flores, que no nos falte, está lleno de flores. Y las arañas tampoco, que nos acompañan. Y aquí tenemos una despensita. Bueno, ya veis. Está bastante llena. Nos vamos a ir para afuera. Vamos a ir a una sala. Está muy bonita. Está un poco revuelta. Pero da igual, mis apasionados. Y bueno, ¿qué me decís de estas escaleras? Es que ya veréis cuando llevo para arriba. Mis apasionados, no os podéis perder las partes de arriba de las habitaciones y las escaleras son, vamos, o sea, no había visto hasta ahora, mira que he visto cosas bonitas, pero como el rincón que va yendo por la escalera, no lo había visto nunca. Así que te invito a quedarte, a suscribirte si te está gustando, dale like y compártelo y vente conmigo que seguimos por aquí.
Las cortinas es que me tienen sin habla. Sin habla. Wow. Y veréis lo que os comentaba, que lo han puesto aquí todo, algunos compi supongo, y lo más seguro es para hacer la foto aquí. ¿Veis? Con la máquina de coser, seguro, seguro. Y el reloj, porque fijaros, si me estoy quieta, ¿eh? Qué imagen más bonita, ¿verdad? Ahora vamos a ver los detallitos. Vamos a empezar ya por aquí. Dios mío, me encanta. Ya sabéis que me vuelve loca. Para los que seáis nuevos y no lo sepáis, es que yo he sido costurera. Y me fascina. Lo que más me encanta son las máquinas de coser. Mira su hilo. ¡Wow! La máquina de Madeleine seguro. ¡Qué preciosidad! Madre mía. Fijaros. ¡Hey, Madeleine! ¡Qué bonito! Las decoraba para ser de plástico, como os he comentado antes, que es una pasada, ¿eh? Pero por eso todos esos libros que tenía de jardinería, ¿eh? Vamos a venirnos a ver el sillón de cerca. Fíjate, además son rosas, ¿eh? Son flores. Y aquí también, mirad. Es que es espectacular. Madeleine tenía flores, ¿eh? Por todos lados. Madre mía. Vamos a ver este cuadro. ¡Hola! Me parece dos angelitos. Dos ángeles ahí detrás del árbol y otro tocando. ¡Wow! Sentado. ¡Qué maravilla! Esto está hecho a mano, ¿eh, mis apasionados? Sí, sí, sí. Uf, ¡qué bonito! Y aquí teníamos otro hecho a mano también. Mirad, es un mercado. ¿Lo habrán hecho ellas? ¿Habrá hecho Madeleine estos cuadros? Madre mía, qué bonito. O su madre, o su hija. ¿Quién sabe, no? ¿Cómo me gustaría saber quién ha hecho esos cuadros? Este es un cuadro normal pintado, pero si os fijáis, aquí tiene otro. Mirad los camellos. Están en el mercado lleno de fruta. Madre mía, qué maravilla los cuadros. Nos vemos por aquí, nos fijamos bien en la cortina. Es verde. O sea, así, ¿no? Mis apasionados. ¡Wow! Es de terciopelo, qué bonita. Me encanta. Fijaros la cortina. Sí, sí, flores, ¿verdad? Y las sillas de juego, ya veis. Mirad, hay una cinta aquí de... ¿Qué es? ¿Una cinta de correr? Ah, no, es de esas de remo. Es muy modernilla, ¿eh? ¿Qué tenemos más por aquí? Esto es como una colchoneta, ¿no? Como si fuese de otro sillón. Qué pena, esto está tirado ya al suelo. Vamos a ver este cuadro de aquí. A ver si me puedo acercar un poco más, mis apasionados. Fíjate los detalles. La mujer, todo elegante, llena de flores, de plantas. Si dais cuenta, en todas, mirad esta. También son dos personas mayores, como plantando algo, y lleno de flores y de árboles. Están plantando, ¿eh? Mis apasionados, no sé qué piensas tú. Yo creo que Madeleine tenía todo esto en flores, como tener presente, ¿no? Su pueblo, ¿no? Porque no es lo mismo donde ella vivía a donde estaba ahora viviendo, ¿no?
en estos momentos y yo creo que quería trasladar todo lo de su pueblo aquí. El romance placentero entre Madeleine y Mauro todavía tenía que esperar unos años para desarrollarse plácidamente, ya que en 1968 el Chad, país vecino de Camerún, que también fue colonia francesa hasta 1960, se vio amenazado por revueltas internas que trataban de derrocar al gobierno. Francia no dudó en ayudar al gobernante, digamos de dudosa reputación, para mantenerlo en el poder y asegurar así el control en la sombra del país. De modo que repitieron la operación militar similar a la que estaban llevando a cabo en Camerún y enviaron tropas al Chad, tropas entre las que se encontraba Mauro. La contienda africana duró 2 años más para el matrimonio. Llegado 1970, salieron del continente y se dirigieron a la Francia natal de Mauro, donde comenzaron a construir su familia, pero esta parte de la historia la dejamos para la segunda parte del vídeo. Wow, es que no os podéis imaginar la sensación que tengo. Este reloj aquí, tan bonito, tan grande, con la máquina de coser. Bueno. Pues nada, mis apasionados. Esto es la alfombra. Esto se hace mesa, pero no lo he conseguido abrir, mis apasionados. Nos vamos ya a ir a la parte de arriba. Les dejo esta imagen tan bonita atrás. Fijaros el cuadro también, qué bonito. Fijaros, más flores de Madeleine. La sillita, fijaros qué rinconcito con sus flores aquí. Es una fundita. Y esto no me acuerdo cómo se llama, mis apasionados. Más cuadros. Y ahora nos vamos para esta parte de aquí arriba. Mirad. No sé si quiero enseñar también. Mirad la parte así desde abajo como se ve. Y ahora vamos a ver esta parte hacia arriba. Y como veis no le falta otra plantita ahí colgando, ¿Y qué estamos viendo? Un cuadro muy bonito de flores. Más flores. El mantel de rosas. Qué bonito. Fijaros. Me gustaban también las cosas así como japonesas o chinas. No sabría deciros. Wow. Aquí tenemos una escalera. Esta para abajo, fijaros. Qué imagen más bonita. ¿Verdad? Ahora subiremos esta escalera para arriba. Nos una cerita aquí. Mirad, por este hueco para arriba. ¡Fua! Es una hermosura. Yo me he enamorado de los espacios de las escaleras, que lo sepáis. Y fijaros, aquí no vamos a poder entrar. ¿Veis? Toda la despensa. Está todo eso allí caído, como estáis viendo. Nada, muchas sillas y cositas que ya veis. Así que nos vamos a ir para arriba. Lleno de telarañas. Como veis, apasionados, que vamos a ver estas maravillosas habitaciones. Wow.